Cuando calentamos un objeto, sus partículas se aceleran y el cuerpo aumenta su volumen. El calor es la cantidad total de energía cinética de los átomos y la temperatura mide la energía promedio con que se mueven, es decir, su intensidad. El calor siempre se transmite espontáneamente del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, con independencia del calor total de cada cuerpo. Cuando un termómetro se pone en contacto con un cuerpo más caliente, las rápidas partículas de este chocan con las del termómetro, acelerándolas y dilatando el líquido. Fuera de los Estados Unidos, la temperatura se suele medir en grados Celsius o centígrados. En esta escala, el 0 representa el punto de fusión del hielo y el 100 el punto de ebullición del agua. Pero la escala más utilizada por la ciencia es la escala Kelvin, donde 0 grados Kelvin es la temperatura absoluta mínima posible, que equivale a menos 273,15 grados Celsius. En teoría, no existe un límite superior de temperatura. Cuanto más se agiten las partículas, mayor será la temperatura de un cuerpo. Sin embargo, el límite inferior es el 0 absoluto. A esta temperatura las partículas de un cuerpo no tienen casi agitación y no es posible extraerles más calor. Podemos acercarnos a 1000 millonésimas de grado, pero el 0 absoluto es una frontera física inalcanzable. Los cambios de temperatura generalmente van acompañados de cambios en propiedades físicas de la materia o de los cuerpos. Por ejemplo, un cambio en la temperatura puede producir en un cuerpo un cambio de longitud o, por ejemplo, un cambio de volumen, un cambio de presión o un cambio de color, entre otros. Utilizamos la letra griega delta, este triangulito, para denotar cambio. Entonces, estos cambios en las propiedades físicas de los cuerpos pueden ser medidos y constituyen el principio del funcionamiento de los termómetros, es decir, aquellos instrumentos que han sido diseñados para medir la temperatura, o sea, para determinar qué tan frío o qué tan caliente se encuentra un cuerpo en relación a una escala. El termómetro fue inventado por el italiano Galileo Galilei a comienzos del siglo XVII. Galileo diseñó un dispositivo que funcionaba con base en la expansión de un gas. Ese es entonces el primer medidor térmico del que se tiene conocimiento. Pero con el paso de los años se generalizó el uso del termómetro de vidrio, como el que conocemos en la actualidad, que contiene mercurio o en ocasiones alcohol. Entonces es un tubito de vidrio hueco y que contiene en su interior, como decíamos, mercurio o alcohol teñido de color rojo, generalmente de rojo, para que podamos leer la temperatura que marca en un determinado instante. Cuando se presenta un incremento de temperatura, el volumen de esta sustancia se incrementa también. Y entonces es cuando el nivel del mercurio empieza a subir y entonces nos registra un aumento de temperatura. De igual manera, cuando desciende la temperatura, el volumen de esta sustancia disminuye y el nivel
del mercurio o de la sustancia empieza a descender y es cuando podemos registrar un descenso en la temperatura. Normalmente estos tubitos, como hemos podido apreciar, tienen unas rayitas y unos numeritos que son los que nos marcan la temperatura. Esas rayitas corresponden a una escala que ha sido determinada con base en unos parámetros que veremos a continuación. Las escalas de temperatura más utilizadas son estas tres: la escala Kelvin, la escala Celsius y la escala Fahrenheit. La escala Kelvin también se conoce con el nombre de escala absoluta. La escala Celsius es la que anteriormente se llamaba escala centígrada y es tal vez la que más se utiliza a nivel internacional, y la escala Fahrenheit es la que se utiliza en Estados Unidos. En el sistema internacional de unidades, la temperatura se expresa en Kelvin. Los termómetros en las tres escalas se calibran teniendo en cuenta dos temperaturas muy importantes para el agua a presión atmosférica normal, que son el punto de fusión y el punto de ebullición. El punto de fusión del agua es la temperatura a la cual el agua pasa de su estado sólido, es decir, hielo, al estado líquido. Y el punto de ebullición del agua es la temperatura a la cual el agua pasa de su estado líquido al estado gaseoso, es decir, a la forma de vapor de agua. Por ejemplo, en este momento, los tres termómetros estarían señalando el punto de fusión del agua. Veamos cuáles son los valores del punto de fusión y el punto de ebullición del agua en las tres escalas, para que veamos también cuál es la correspondencia entre dichas escalas de temperatura. Por ejemplo, el punto de fusión del agua en la escala Celsius corresponde a 0 grados centígrados, en la escala Kelvin corresponde a 273 grados Kelvin y en la escala Fahrenheit corresponde a 32 grados Fahrenheit. Ese sería el punto de fusión del agua. El punto de ebullición en la escala Celsius para el agua es de 100 grados Celsius. En la escala Kelvin es de 373 grados Kelvin y en la escala Fahrenheit corresponde a 212 grados Fahrenheit. Podemos ver que en la escala Celsius entre 0 y 100 grados Celsius hay 100 unidades. Esas 100 unidades corresponden a 100 grados y por esa razón la escala Celsius se conocía anteriormente como escala centígrada. Aún en nuestros días este valor lo leemos como 0 grados centígrados y este como 100 grados centígrados, pero realmente corresponde a grados Celsius. En la escala Kelvin o escala absoluta, el valor mínimo que se puede alcanzar es lo que se conoce como el cero absoluto, es decir, 0 grados Kelvin, que es la mínima temperatura que puede alcanzar la materia, es decir, el momento en el cual las moléculas de la materia no tienen energía cinética para ceder o para transferir. Esa temperatura corresponde en la escala Celsius a menos 273 grados Celsius y en la escala Fahrenheit corresponde a menos 460 grados Fahrenheit. Como podemos apreciar, las temperaturas en la escala Kelvin son siempre positivas. En cambio, en las escalas Celsius y Fahrenheit, las temperaturas pueden tomar valores negativos. Por ejemplo, en la escala Celsius, las temperaturas por debajo de 0 grados Celsius son las que nos indican temperaturas bajo cero, es decir, cuando hay bastante frío. Bien, vamos a ver entonces cuáles son las formulitas o las relaciones que nos permiten hacer conversiones entre las diferentes escalas de temperatura. Para hacer conversiones entre las escalas Kelvin y Celsius, utilizamos cualquiera de estas dos relaciones. La primera nos permite obtener la temperatura en grados Kelvin cuando conocemos una temperatura en grados Celsius. La segunda, que es el despeje de la letra C de la primera, nos permite obtener la temperatura en grados Celsius cuando conocemos la temperatura en grados Kelvin. Finalmente, para hacer conversiones entre las escalas Celsius y Fahrenheit, utilizamos cualquiera de estas dos expresiones. La primera nos permite obtener
una temperatura en grados Fahrenheit cuando conocemos la temperatura en grados Celsius, y la segunda, que también es el despeje de la letra C de la primera expresión, nos permite encontrar la temperatura en grados Celsius cuando conocemos una temperatura en grados Fahrenheit. Estas son entonces las escalas de temperatura más utilizadas: Kelvin, Celsius y Fahrenheit, y las correspondientes expresiones matemáticas que nos permiten hacer conversiones entre ellas. Bien, jóvenes, entonces esos dos primeros videos pequeñones, ¿verdad? Nos está sirviendo como parte introductoria ya al tema de calorimetría de su curso. Vieron ustedes, escucharon dos conceptos, uno que es de calor, el otro es el de temperatura, y las escalas de medición de la temperatura conjuntamente con sus ecuaciones para poder hacer transformaciones o conversiones, como le llamamos, entre un sistema y otro, ¿verdad? Es decir, una escala y la otra. Ahí ustedes vieron claramente que la escala en el sistema internacional es la de grados Kelvin. Nosotros usamos bastante la de grados Celsius o grados centígrados, que ahora ya no mucho se utiliza. Mientras que en Estados Unidos efectivamente utilizan los grados Fahrenheit. Muy común para nosotros ver noticias del estado del tiempo, ¿verdad? Y aparezcan ahí las temperaturas en Estados Unidos y nos hablan de grados Fahrenheit, ¿verdad? Entonces siempre tengamos cuidadito con ese tipo de situaciones porque a veces oímos unas temperaturas de valor relativamente grande, ¿verdad? Habla de temperaturas de 60, 70 grados Fahrenheit, pero uno pues rapidito puede tomarse un poquito de su tiempo y decir, bueno, voy a ver esto, cuánto es en centígrados, digo, la cantidad de Fahrenheit menos 32 por 5 novenos, es decir, 1 sobre 0.8, como quieran, 5 novenos, así simplemente. Y van a tener ustedes la temperatura en grados Celsius. Les voy a presentar este otro. Este sí ya me interesa más porque ya nos habla de un tema en particular, de la calorimetría. Corresponde a la dilatación térmica. Entonces a este sí, pues, bueno, nosotros nos sirve de información, pero este sí ya incluye un modelito para hacer el cálculo, así como tipo módulo de Young, pues también tenemos un coeficiente de dilatación. Pero son ejercicios relativamente sencillos. Vamos acá. Voy a apagarles el micrófono.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su canal Ideas Prácticas en su sección Aprendiendo Física. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema, dilatación térmica, subtema dilatación lineal de la asignatura Física 2, Bloque 2, Termología. En primer lugar, vamos a revisar la definición de dilatación térmica. Los cambios de temperatura afectan el tamaño de los cuerpos. Por lo tanto, la dilatación térmica consiste en el aumento de sus dimensiones cuando se incrementa su temperatura. Caso contrario, cuando se enfrían, lo que va a pasar es que se van a contraer y va a modificar de igual manera sus dimensiones. ¿En dónde se utiliza la dilatación térmica? Bueno, tenemos en esta diapositiva algunas consideraciones prácticas, como por ejemplo, en la construcción de vías de ferrocarril, en puentes de acero, en estructuras de concreto y en cualquier estructura rígida. ¿Por qué se deben de dejar espacios? Como la temperatura ambiente cambia en forma continua durante todo el día, se deben dejar huecos o espacios libres que permitan a los materiales dilatarse libremente. ¿Para qué? Para poder evitar rupturas o deformaciones que pongan en peligro la estabilidad de lo construido. Por ello, se instalan en lugares convenientes las llamadas juntas de dilatación, que son articulaciones móviles que absorben las variaciones de longitud. Es como el ejemplo que tenemos a un lado, tenemos una imagen en la cual nos está mostrando dos estructuras de concreto y en medio de estas dos estructuras están las juntas de dilatación. Esto hace que al momento de que aumente la temperatura, se dilata este material, pero no se llegan a juntar y no llega a romperse o a deformarse. ¿Qué otras aplicaciones tiene la dilatación térmica? Por ejemplo, en la expansión que se produce en las llantas cuando hace más calor, en las puertas de herrería que nos cuesta más trabajo abrirlas cuando el calor es más intenso, las cintas métricas que producen errores de medida, en los sistemas de tuberías, en los cables de los tendidos eléctricos, en los termómetros, entre otros ejemplos. Existen tres tipos de dilatación: dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. En primer lugar, vamos a definir lo que es dilatación lineal. La dilatación lineal se presenta en una dimensión, es decir, el aumento de tamaño afecta la longitud de un objeto. Como podemos ver en la imagen de la parte de arriba es un tubo en el cual tiene un tipo de longitud. Cuando hay un aumento de temperatura, lo que ocasionó es que va a aumentar esa longitud y podemos darnos cuenta en los dos tubos que hay, que la longitud es diferente porque hubo un aumento de temperatura. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, si tengo una barra con una temperatura inicial, y entre paréntesis ponemos T0, que eso significa temperatura inicial, mantendrá una longitud inicial, L0. Al calentar la barra hasta una temperatura final, TF, su longitud se incrementará hasta una longitud final, LF, en proporción a la longitud inicial. Y era lo que les explicaba hace un momento. Tenemos una longitud inicial, hubo un cambio de temperatura y entonces aumentó la longitud. Ahora revisaremos la representación matemática para la dilatación lineal. Para esto utilizaremos la siguiente fórmula. Tenemos un triángulo que es una letra griega llamada delta. Delta significa cambio. Entonces tenemos cambio de longitud es igual a alfa, es otra letra griega, por longitud inicial por el cambio de temperatura. Si nosotros queremos saber cuál es este cambio, pues tenemos dos longitudes, longitud final y longitud inicial. Por lo tanto, es longitud final menos longitud inicial es igual a alfa por longitud inicial. Entre paréntesis tenemos temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, lo que nosotros queremos encontrar es la longitud final. Por lo tanto, la longitud inicial está restando, pasa sumando. Y por eso lo tenemos en nuestro recuadro, en el primer recuadro que está en color vino, tenemos la primer fórmula para poder encontrar longitud final. Y tenemos longitud final es igual a longitud inicial más alfa por longitud inicial y entre paréntesis tenemos temperatura final menos temperatura inicial. Esa es nuestra primer fórmula para poder encontrar longitud final. Sin embargo, en otros libros podemos encontrar la siguiente fórmula que está remarcada
en un recuadro azul en el que nos va a dar el mismo resultado utilizando la fórmula en color vino. Pero tenemos modificaciones en la fórmula, un poquito. Dice, longitud final es igual a longitud inicial, abrimos paréntesis, 1 más el valor de alfa, abrimos paréntesis, temperatura final, menos temperatura inicial y cerramos con doble paréntesis. Cualquiera de las dos fórmulas nos va a dar el mismo resultado. Vamos a revisar lo que significan nuestras variables y cuál va a ser su unidad de medida. Bueno, ya habíamos dicho que delta L es cambio de longitud. Eso es igual longitud final menos longitud inicial y esto es el incremento o cambio de longitud y su unidad de medida serán metros. Ahora, delta T es cambio de temperatura y por lo tanto tenemos temperatura final menos temperatura inicial y es el incremento o cambio de temperatura. Su unidad de medida van a ser los grados Celsius o grados centígrados. Y por último, alfa. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal y su unidad de medida va a ser 1 entre grados Celsius. Revisaremos qué es el coeficiente de dilatación. Alfa es coeficiente de dilatación lineal y es el parámetro que determina la proporción de crecimiento en una dimensión de una sustancia, dependiendo de sus características físicas. Cada material tiene un coeficiente de dilatación lineal característico y estos valores han sido determinados experimentalmente. Sin embargo, hay una expresión matemática que define y lo tenemos aquí. Esa expresión matemática es alfa es igual a longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial que multiplica a la temperatura final menos la temperatura inicial. Y su unidad de medida va a ser 1 entre grados Celsius o Celsius a la menos 1. ¿Por qué? Porque el Celsius lo tenemos en la parte de abajo, al subirlo quedaría como menos 1. Como les dije hace un momento, ya existen valores determinados experimentalmente. Por lo tanto, en esta diapositiva tenemos una tabla de coeficientes de dilatación lineal de diversas sustancias. Esa es la sustancia, hierro, por ejemplo, y este es su coeficiente de dilatación lineal, que es 11.7 por 10 a la menos 6. Por ejemplo, aluminio, 22.4 por 10 a la menos 6. Por ejemplo, plata, 18.3 por 10 a la menos 6. 1 sobre grados Celsius, que esa sería su unidad de medida. Y esta es una tablita que nosotros podemos ocupar para saber qué coeficiente voy a ocupar dependiendo de este material. Si, por ejemplo, me dicen rieles de hierro, entonces me voy a hierro y ocupo este coeficiente de dilatación. Para que quede más claro sobre la dilatación lineal, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, ¿qué tan alta es la Torre Eiffel? Es un símbolo famoso de París. La altura de la torre, cuando la temperatura es de 20 grados Celsius, es de 320 metros. Dice, estimar la diferencia entre las alturas de la torre a 35 grados Celsius, cuando es un verano muy caluroso, y a menos 15 grados Celsius en un invierno muy frío. Nota, vamos a decir que la Torre Eiffel es de hierro, por lo tanto vamos a ocupar el coeficiente de dilatación de hierro, que es igual a 11.7 por 10 a la menos 6, 1 entre grados Celsius. Revisemos nuestros datos. Tengo longitud inicial, que es igual a 320 metros. Tengo temperatura inicial, que es igual a 20 grados Celsius. Nuestro coeficiente de dilatación lineal del hierro es igual a 11.7 por 10 a la menos 6, 1 entre grados Celsius. Tenemos que revisar que nos pregunta que es cuando es un verano caluroso, nuestra temperatura final es de 35 grados Celsius y nos dice que saquemos la temperatura cuando hace frío, que es a menos 15 grados Celsius. Entonces lo que nosotros tenemos que encontrar es la longitud final a estas dos tipos de temperatura. ¿Cuál es la fórmula que voy a ocupar? La que ya les había mencionado anteriormente, que es longitud final es igual a longitud inicial más alfa por longitud inicial por el cambio de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Siguiendo la fórmula, vamos a hacer nuestra sustitución. 320 metros es nuestra longitud inicial, nuestra alfa, 11.7 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, por longitud inicial, que son 320 metros,
Cambio de temperatura, 35 grados Celsius menos 20 grados Celsius, que es nuestra temperatura final menos la inicial. Primero se tiene que hacer lo que está en paréntesis. Tenemos 35 menos 20 nos da 15 grados Celsius, que se multiplica por 320 y que se multiplica por 11.7 por 10 a la menos 6. Nos da como resultado 0.05616. Y por último, por regla de operaciones o jerarquización, se tiene que sumar 320 más 0.0616. Nuestro resultado nos da como longitud final es igual a 320.05616 metros. Eso es cuando hace mucho calor. Ahora vamos a ver la siguiente parte, cuando hace frío. Y tenemos longitud final es igual a 320 más 11.7 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Celsius por 320 por el cambio de temperatura. Ahora nuestra temperatura final es menos 15 y la inicial 20. Menos 15 menos 20 nos va a dar menos 35 grados Celsius. Este menos 35 grados Celsius lo multiplicamos por 320 y lo multiplicamos por 11.7 por 10 a la menos 6, 1 entre grados Celsius. El resultado va a ser igual a menos 0.13104 metros. ¿Por qué? Celsius con Celsius se está eliminando y solamente nos queda metros. Ahora, 320 más menos nos da menos. 320 menos 0.13104 y nuestra longitud final va a ser igual a 319.86896 metros. Entonces, aquí tenemos dos cambios. Uno cuando se dilata y la otra temperatura es cuando se está contrayendo. El cambio de altura de la Torre Eiffel es pequeño y no amenaza la estabilidad de la construcción. Es libre de dilatarse o encogerse porque su extremo superior no está fijo. Sin embargo, en otras construcciones, esa libertad para dilatarse tiene que ser considerada en el diseño de la construcción. Bien. Ahora te toca a ti. Resuelve los siguientes ejercicios sobre dilatación térmica. Espero que haya quedado claro el tema. Por favor, para dilatarse tiene que ser considerada en el diseño de la construcción. Bien, ahora Bueno, jóvenes, vamos a resolver rapidito estos ejercicios que ustedes tienen en la parte última del videíto. Eso es dilatación lineal. Y así que pregunto, ¿tienen ustedes a la vista, disculpen, el enunciado del ejercicio? Me imagino que no. ¿Lo tienen a la vista, sí o no? Pregunto, jóvenes, pregunto. No, ingeniero. ¿No lo tiene? Sheila y Yesenia Estrada, ¿están por ahí? Bueno, vamos a ver, se los voy a poner para que lo vean. Que lo tengan a la vista. Bien. Ahora sí, ¿lo ven? Sí, ingeniero, ahora ya.
Bueno, en primer lugar, hay un pequeño error en la cuestión de la tablita. La tabla, todos los valores de dilatación que tenemos acá son con exponente 10 a la menos 6, por favor. Ahí aparecen algunos con 10 a la 6 positivo, o al menos pues no se ve, tipo el cobre, la plata, el plomo, el acero, etcétera. Vemos el acero entonces para nuestro caso 11.5 por 10 a la menos 6. Ese sería nuestro coeficiente de dilatación. Bien, vamos pues. Miren, la expresioncita que pues yo les recomendaría que la tengan ustedes a la vista, la manejen, es esta. El cambio en longitud es igual a el coeficiente de dilatación térmica por una longitud inicial por un cambio en temperatura. Esta es la que origina cualquiera de las otras formas que ustedes escribieron. Un cambio siempre significa o está relacionado con un valor final menos un valor inicial. Un cambio siempre es, repito, un valor final menos un valor inicial, sea lo que sea que estemos hablando. Puede ser un cambio en área, puede ser un cambio en volumen, puede ser un cambio en longitud, puede ser un cambio en temperatura, etc. Entonces, para nuestro caso, decíamos, el coeficiente de dilatación térmica del acero es 11.5 por 10 a la menos 6 por 1 dividido grado Celsius. No es de extrañar, se los menciono, que a veces en textos estos valores lo ponen como 1 sobre grados Kelvin. ¿Por qué? Ustedes se recordarán que la longitud, muy rapidito acá, o el tamaño del grado Kelvin es igual al tamaño del grado Celsius. Es decir, el grado Celsius igual a un grado Kelvin en su magnitud. ¿Verdad? Entonces, por eso es que muchas veces lo podemos encontrar como 1 sobre grados Kelvin también. Lo usamos exactamente igual, joven. Bien, veamos entonces qué nos preguntan. Unos rieles de acero de 2.3 metros de longitud son colocados en un día en que la temperatura es de 5 grados centígrados.
¿Cuál será el espacio mínimo que habrá que dejar entre ellos para que lleguen justo a tocarse un día en que la temperatura sea de 45 grados? Bueno, entonces aquí básicamente la pregunta es directa. ¿Cuánto debe ser delta L, verdad? Lo voy a encontrar así. Un espacio. Longitud final menos longitud inicial. Entonces, 11.5 por 10 a la menos 6, se me fue por acá, por ¿qué longitud inicial? 2.3 y por el cambio en temperatura. Fíjense que mide 2.3 cuando la temperatura es de 5 grados centígrados, entonces esa es la temperatura inicial. Y la temperatura final va a ser 45. Entonces, 45 menos 5. 40 le pueden poner directamente. ¿Cuánto es esto, jóvenes? Entonces la holgura, pues, esto. ¿Cuánto les da eso, por favor? 1.058 por 10 a la menos 3. 0.58 por 10 a la menos 3 metros. Es decir, 1.06 milímetros aproximadamente. Esa sería la holgura que hay que prever, ¿verdad? Espacio mínimo que le llaman ahí. Estamos claros, solo como comentario. Aquí no estamos hablando o considerando para nada las cifras significativas. Aquí nos dicen 2.3. Bueno, creemos y tomamos dos cifras significativas. Si nos vamos aquí, nos cambia el asunto. O sea que ahí está resuelto como tradicionalmente lo hacemos nosotros. Aproximaciones y todo lo demás. Vamos al otro ejercicio. Una barra de 3 metros se dilató 0.91 milímetros. Ahí está, ¿verdad? 0.00091 metros. Al subir 60 grados su temperatura. ¿Cuál es el coeficiente de dilatación térmica de la barra? Bueno. Entonces el ejercicio 2, alfa es igual al cambio en longitud dividido la longitud inicial por el cambio en temperatura. Más de alguna vez, pues sí nos va a servir expresar esto como longitud final menos longitud inicial e igual la temperatura en su cambio. Pero aquí se dilató 0.91 milímetros, quiere decir que ese es el delta L. Entonces sería 0.91 por 10 a la menos 3 metros. Es 0.91 milímetros. Está bien, ¿verdad? Está bien.
Luego, al subir 60 grados su temperatura, no me dan para nada a partir de qué temperatura. 60 es el cambio en temperatura. ¿Y qué más, jóvenes? Bueno, no me dan tampoco el valor de la longitud inicial. Entonces, en este caso podríamos tomar una longitud unitaria, es decir, 1. Es lo más sencillo, ¿no? Para no estarnos fastidiando la vida, porque no tengo más datos. Entonces, por 1, como longitud inicial unitaria, y su cambio en temperatura 60. ¿Cuánto les da alfa? No, hice una barra de 3 metros, disculpen, jóvenes, 3 metros. Sí está ahí, una barra de 3 metros, se dilató 0.91 milímetros. Me da 5.06 por 10 a la menos 6. Uno sobre grados Celsius. Bueno, estamos. Un poquito breve, directo. El otro. El puente de suspensión en Japón es el más largo del mundo. Su longitud es de 1991 metros. Considéralo como una estructura de hierro con coeficiente de dilatación térmica. Me dan ahí cuál es el cambio de longitud del puente para un cambio en temperatura de 40. Tanto texto para hacer simplemente esto mismo. Lo que ahora, coeficiente térmico del material del puente, 1.2 por 10. A lo menos, ¿qué? 5, ¿verdad? Listos. Entonces, 1.2 por 10 a la menos 5. ¿Por qué longitud inicial? Pues la longitud inicial me cuentan ahí que es de 1991 metros. Y el cambio de temperatura es de 40 grados. Entonces, da estos goles. Por. Este es el número 3. Me da 0.96. 0.96. 0.90. Ah, sí. A 0.96. Sí, 0.96. Ahí sí es bastante. Bueno, por la longitud, ¿verdad? La longitud es casi 2 kilómetros. Bien. Ahí estaría entonces cuánto entre comillas, se estira ese puente.
debido a la dilatación térmica. Bien, mañana vamos a ver dilatación de siempre no lineal, sino que dilatación de área. Es básicamente lo mismo, solo les adelanto, muy breve. La de área, pues, lo que pasa es que si tengo un cuadrado, una lámina con cierta medida acá, A y B, pues obviamente me genera o tengo un área inicial a B. A por B, ¿verdad? ¿No crees que pongo a calentar esto? Pues esto se va a estirar tanto en este sentido como en este otro. ¿Verdad? Y entonces aquí estaba lo original. Entonces tiene dilatación en las dos dimensiones, tanto en el largo como en el ancho. Entonces este es un incremento, pero en área. ¿Cómo lo medimos? El incremento en área, incremento en área es igual a 2 veces alfa. ¿Por qué 2 veces? Porque se está dilatando tanto en este sentido como en este otro. Entonces, 2 veces alfa por, en lugar de ser una longitud inicial, digo un área inicial. Y por un cambio en temperatura. Esta va a ser la expresioncita que vamos a usar. ¿Sí? Muy parecida a la que acabamos de estar trabajando. Solo que hablamos de dilatación superficial o dilatación en área. En principio es el mismo. Bien, jóvenes, entonces lo dejamos ahí, por favor. Nos vemos mañana, primero Dios. Me cuidan, feliz día. Mañana platicamos. Feliz día, Inge. Hasta luego. Adiós, ingeniero, feliz día. Igualmente, muy amable. Nos vemos, Inge. Bueno, buen día.